Buenos días. Cada domingo espero poder alabar y glorificar el nombre del Señor junto a todos ustedes que se conectan a esta transmisión. Es una bendición poder leer la palabra juntos, poder cantar juntos y poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero invitarlos a que abran su Biblia en el Salmo 148. Este es un salmo que me gusta mucho y en alguna ocasión, hace algunos años, nos sirvió para hacer el libreto de un festival navideño en la iglesia, uno de los primeros festivales. Y en este tiempo he estado pensando que quizá el próximo festival que Dios nos permita hacer con nuestros niños pueda ser sobre este Salmo 148. Así que los invito a que leamos la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo todos los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes, criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen. Ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños. Que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, alabemos el nombre del Señor.
ti. Y es tan solo tu amor el que llena mi corazón. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Mi orgullo dejé, mis deseos también, para darte mi adoración. Más que fama y honor, mi anhelo es buscarte, Dios. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy,
Queridos hermanos, como cada domingo, queremos darles la cordial bienvenida. Hoy lo quiero hacer en este espacio para decirles que hemos estado orando por ustedes, para contarles, hermanos, que tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos constantemente orando. Al principio había muchísimas personas de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, pues hay bastantes, pero quisiéramos que todos pudieran recibir la bendición que recibimos las familias que estamos orando constantemente. Así que los invito a través del WhatsApp de sembradores, de intercesión, ustedes pueden llevar la bendición a su casa y ser bendecidos y poder acercarnos juntos en oración a nuestro Dios. También quiero recordarles que podemos estar unidos como iglesia a través de todas las redes sociales que manejamos y de las actividades que tenemos. El día lunes tenemos señoras, tenemos también caballeros, jóvenes adultos, prejóvenes, que el día de ayer tuvieron una actividad muy bonita, a los cuales queremos felicitar especialmente. Y así tenemos una buena variedad de trabajo de iglesia. Los días miércoles tenemos estudio. Hermanos, participemos. Y ahora quiero dejar el tiempo especial para la palabra del Señor. Buenos días, hermanos, es un privilegio de nuevo compartir este tiempo con ustedes después de varias semanas de escuchar a otros hermanos enseñar. Hemos estado muy contentos con sus enseñanzas y creo que hemos aprendido. Y quiero hacer un repaso general del libro de Filemón. Esta es la última enseñanza de este libro y me voy a centrar al final en los últimos 3 versículos. Vamos a leer de nuevo. El libro es corto, tiene muchas enseñanzas, pero quisiera que lo leyéramos. Dice así la palabra del Señor en el libro de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, permítenos llegar a tu palabra reconociendo que encontramos en tu palabra
consejos sabios que nos ayudan a vivir de una manera adecuada. Guía este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que lo guíe, que abra nuestros corazones y nuestra mente para poder comprender la verdad que tú quieres que hoy comprendamos nosotros. Danos un corazón enseñable, Señor, para poder recibir tu palabra con alegría y con gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya me antecedieron algunos hermanos haciendo unas exposiciones muy interesantes del libro de Filemón, pero quiero hacer una reseña corta de esto. Es interesante ver cómo la palabra de Dios en toda la Biblia enseña de diferentes maneras. La historia, por ejemplo, pintada en el Antiguo Testamento, los libros de sabiduría, los libros poéticos, los profetas que nos enseñan, y en el Nuevo Testamento los evangelios y estas cartas pastorales que algunas son personales y otras son para la iglesia, pero en cada sección que hablamos, Dios tiene grandes enseñanzas para nosotros, y esta carta de Filemón, que es una carta personal, es una enseñanza bien grande para nosotros. Es interesante ver la historia de Filemón. Filemón era un hombre que tenía recursos económicos. Él había aceptado a Cristo a través de la predicación de Pablo y vivía aquí en Colosa, y era un hombre que tenía esclavos. En el tiempo de Onésimo, en el tiempo de Filemón que estamos hablando, habían aproximadamente en todo el Imperio Romano, que era extenso, más de 60 millones de esclavos, donde habían 120 millones de habitantes. Casi la mitad de estos eran esclavos. Y en este contexto se está hablando de Onésimo. Pero esta carta pequeña, que es la carta de Pablo, yo creo que Pablo, cuando escribió esto, nunca se imaginó la trascendencia que iba a tener, y cuántas personas y cuántas generaciones hemos leído esta carta del libro de Filemón. Y tiene enseñanzas bien importantes y bien actuales para nosotros. Creo que mis hermanos que predicaron antes nos enseñaron mucho acerca de esto, pero yo quiero extractar algunas cosas y me voy a detener un momentito más al final de la carta. Pero dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en casa. Este era un saludo a Apia, que era la esposa de Filemón, y a Arquipo, que probablemente era su hijo. Pero lo que me llama la atención es: y a la iglesia que está en su casa. En los tiempos de Filemón, en este lugar, las iglesias no tenían edificios, se desarrollaban en las casas. Y creo que todo este año de pandemia para nosotros, este tiempo que ha transcurrido, nos ha enseñado que nosotros sí podemos y debemos de levantar una iglesia en nuestros hogares. Yo creo que muchos de nosotros, y los que estamos oyendo hoy, hemos logrado desarrollar una iglesia en nuestra casa. Y les quiero compartir que por unas semanas hemos tenido a Jorgito Cabrera, Jorge, con nosotros de visita, y se hizo muy amigo de unos niños vecinos de la casa. Y hemos estado estudiando el libro de Marcos, y nuestra sorpresa es que los dos niños del vecino, uno de 9 años y una niña de 6 años, cuando nos escucharon estudiar la Biblia, empezaron a querer llegar a estudiar la Biblia. Y lo sorprendente es que ellos llegaban: ¿a qué horas vamos a leer la Biblia? Y nos dio el espacio el Señor de compartir esa iglesia de la que habla Pablo en nuestra casa también. Y creo que ninguno de nosotros tiene excusa para no asistir a una iglesia, y la iglesia especialmente es en su casa. Así que, mis hermanos, en esos tiempos las iglesias estaban en las casas. Hoy Dios nos está dando la oportunidad, que no tenemos el templo donde reunirnos, pero tenemos en nuestra casa nosotros la dicha y la bendición de poder abrir una iglesia y compartir el evangelio con quien se acerca a nosotros. Indudablemente Apia y Arquipo trabajaban en esa iglesia y llegaba gente que se congregaba con ellos. Y esa es una de las cuestiones que creo que este libro nos enseña. Y luego dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Aprendimos acerca de la importancia de la iglesia, pero también entendemos
de la importancia del amor fraternal en la familia de Dios. Pablo está exaltando las virtudes de Filemón, de sus características como siervo del Señor. Le habla del amor que tiene hacia los santos, son los cristianos de ese momento, a los hermanos en Cristo que están con él. De ese amor que se comparte fraternalmente. Y de eso es mucho el énfasis del libro de Filemón, de ese amor fraternal, de ese amor que debemos tenernos entre los hermanos en Cristo Jesús. Y por supuesto que tenemos que amar a todo el mundo. Pero este llamado es especialmente de amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a los que son hoy la familia de Dios para nosotros. Y me gusta mucho porque cuando transcurre esta carta, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y saben que es importante darse cuenta cómo ese amor de Filemón por los santos, por los cristianos de su tiempo, y esa fe que él tiene, produce en él un corazón generoso. Y es importante darnos cuenta, mis hermanos, que ese amor fraternal que sale de nuestro corazón, produce en nosotros generosidad, y esa generosidad es ver a los demás, reconocer su necesidad, y probablemente esa generosidad es reconocer su necesidad espiritual especialmente, su necesidad de Dios. La casa nuestra es un templo, es una iglesia donde llega gente que tiene necesidad de Dios en su corazón. Y cuando nosotros tenemos fe y ese amor, esa generosidad brota de nosotros por nuestra fe. La bondad que sale de nuestra fe reaviva el corazón del pueblo de Dios. Qué gratificante es cuando vemos a un pueblo de Dios que desarrolla esa bondad por su fe. Y eso anima a la iglesia. Y esta carta que Pablo está mandándole a Filemón, cuando nosotros la escuchamos, también anima a nuestra fe, reaviva nuestra fe y nuestro corazón de saber que nuestra casa, que es un templo donde hay amor, donde podemos nosotros tener generosidad con todos, reconocer sus necesidades espirituales, nos da vida, nos da gozo a nosotros. Así que es importante que nosotros entendamos que ese amor fraternal debe ser una constante en nuestra vida. Ahora, indudablemente que este hombre vivía la fe, había entendido el Evangelio. Este Filemón, este hombre también recibió a Cristo a través del mensaje de Pablo. Así que cuando nosotros deseamos que un hermano haga algo bueno, como dice, nosotros no debemos exigirle que lo haga. Debemos suplicarle. Mire lo que dice. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo está escribiéndole a Filemón y le está pidiendo que haga algo. Pablo tenía la autoridad espiritual para exigirle que lo hiciera, pero no está usando la exigencia, sino está usando dice, más bien te ruego, el ruego por amor, que siendo yo, Pablo ya anciano, ahora además prisionero en Jesucristo, ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dice, te podría mandar que lo hicieras, dice Pablo, a que como siervo de Dios, del Señor con autoridad, podía exigirle que lo hiciera, pero le está rogando que atienda a Onésimo, que lo cuide. Y qué importante es saber, hermanos, que cuando nosotros tratamos con nuestros hermanos, en lugar de exigir, nosotros debemos apelar a su generosidad y a su amor para que actúe. Y como decía anteriormente, la fe genuina produce generosidad en nuestros corazones. Así que cuando hay una petición para Filemón, lo está haciendo Pablo con un ruego, no como una exigencia, como algo que tiene que hacer. Y creo que la palabra de Dios nos manda a nosotros a hacer muchas cosas. Y nos manda a llamar a nuestros hermanos que hagan muchas cosas, pero debemos de aprender a hablarles con amor y apelando más con ruego que con exigencias. Y luego es tan importante porque la historia es tan bonita, porque este hombre, Onésimo, era un esclavo de Filemón, un esclavo que en el momento en el que él pudo
escaparse de su amo, viajó a otro lugar huyendo de su amo. Este hombre llegó a una ciudad grande. Él estaba en Colosas, llegó a Roma, donde estaba Pablo. Y imagínense, cuando era esclavo de Filemón, no tenía que preocuparse por qué comer o por dónde dormir, porque el amo se encargaba de esa situación. Pero cuando huyó a Roma, se encontró en una ciudad solo y tenía que comer por sí mismo. Ya no estaba la comida que el amo daba, ni el lugar donde dormir. Y era más complicado que habiendo estado de esclavo. Pero estando ahí, él escuchó indudablemente el mensaje de Pablo, y Pablo estaba predicando con grilletes. Los prisioneros en Roma tenían grilletes, aunque Pablo tenía una prisión domiciliaria, un arresto domiciliar, tenía grilletes, encadenado. ¿Cómo ha de haber sido impactante para Onésimo ver a Pablo predicando de la libertad en Cristo y encadenado? ¿Cómo podía conjugar él que él era libre de la esclavitud física de su amo, pero ve a un hombre encadenado que está hablando de la libertad que solo se puede encontrar en Cristo? E indudablemente el mensaje, yo creo que todo está en los planes de Dios. O sea, el que él huyera y se fuera allá y llegara y se encontrara con Pablo era el plan perfecto de Dios para la vida de este hombre. Llegó, aprendió del Evangelio, recibió a Cristo, pero ¿saben qué es importante ver? Que él recibió a Cristo, pero estos hombres de Dios como Pablo y los colaboradores de él han de haber trabajado en el discipulado de este hombre para que aprendiera el Evangelio, y lo aprendió, y aprendió el Evangelio. Porque él le dice Pablo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recibirlo como a mí mismo. O sea, qué importante es darnos cuenta y reconocer cuando el Señor ha transformado la vida de una persona. Este hombre, Onésimo, de ser esclavo, de huir, buscando libertad, fue libre, verdaderamente libre cuando encontró a Jesús. Porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando este hombre encontró la verdadera libertad que solo se encuentra en Cristo Jesús, fue un hombre transformado. Su vieja vida pasó, tenía una nueva vida. Sus relaciones cambiaron, él tenía nuevas relaciones. Ya no era inútil, ahora era útil. Y qué importante, mis hermanos, es reconocer cuando Dios ha obrado en el corazón de una persona. Y es una lección para nosotros. A veces nosotros mismos dudamos cuando vemos que el Señor ha hecho la obra en alguien. Nosotros todavía pensamos y todavía vemos con suspicacia a las personas que han recibido a Cristo y pensamos que no pueden haber cambiado. Pero hermanos, esta lección nos enseña que sí, el conocer el Evangelio, el recibir a Cristo en el corazón es transformador. Nos da una nueva vida, cambia nuestras relaciones. Si éramos inútiles, hoy somos útiles para el Señor. Y Pablo reconocía esto en Onésimo, y por eso es que está escribiéndole a su amigo y hermano Filemón acerca de este hombre. En Cristo tenemos una nueva vida. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que está rogándole en ruego a Filemón que reciba a Onésimo. Y le dice, ya no como esclavo, sino como, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y le está diciendo que este hombre fue transformado, que ya no lo tenía que ver como ese esclavo que tenía, sino lo tenía que ver como un hermano en Cristo, que lo tenía que ver como un hombre transformado en el Señor. Y uno habla de esto y uno dice, bueno, sí, tengo que reconocer que el hermano fue cambiado, pero yo creo que nuestro trabajo también es el del testimonio, para ver que los otros vean cuánto el Señor ha cambiado nuestra vida también, y nuestras relaciones, y nuestra inutilidad en utilidad, ¿sí? Que nuestra vieja vida pasó y hoy tenemos una nueva vida. Así dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo
te me debes también. Y hay una doctrina, hay una enseñanza en la Biblia que es la sustitución. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que la paga de nuestro pecado era la muerte. Cuando nosotros entendimos el Evangelio, entendimos que Cristo, nuestro Señor, es nuestro sustituto, yo debería de morir. Yo debería de pagar por mis pecados. Pero Cristo se entregó por mí para perdonar mis pecados. Y eso se llama la sustitución. Cristo es el sustituto nuestro. Él murió por sus pecados, por mis pecados. Y eso es lo que nos da una nueva vida. Por eso es que tenemos una vida antes de Cristo y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que nuestras relaciones cambian. Eran malas. En Cristo nuestras relaciones son buenas. Y este estudio de Filemón nos está enseñando esto. Porque ¿quién pagó la deuda de nuestro pecado? Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Y esto es una figura como que el Señor subiera al cielo y me presentara para justificarme delante del Padre. Y el Señor diría, no, este hombre pecó, él merece la muerte. Pero el Señor Jesús le dice al Padre, yo ya pagué por sus pecados. Yo me debo a Cristo. Y es lo que está enseñando Pablo en esta pequeña carta y en esta porción. Como él dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y es esa bella figura de la sustitución. Si yo, hermano, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforme a mi corazón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que se te diga. Y esa es otra enseñanza que tenemos. Pablo le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Le está suplicando, le está pidiendo que reciba a Onésimo, que ya no lo reciba como esclavo, que lo reciba como hermano y que lo reciba como que está recibiendo al mismo Pablo en su casa. Y le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y cómo es de interesante entender que el creyente debe hacer aún más de lo que se le pide. Las relaciones son difíciles y complicadas muchas veces. Y a veces no queremos nosotros dar de nuestro esfuerzo para mejorar las relaciones. Yo creo que para Filemón era difícil tener que recibir a un esclavo que huyó y hoy recibirlo ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo, como alguien diferente. Y yo creo que Filemón no tenía solo un esclavo, de haber tenido una serie, muchos esclavos, y qué difícil era que escapó. Tengo todos estos fieles esclavos que están aquí y se escapó y lo tengo que recibir como hermano en Cristo hoy, como colaborador. Y Pablo le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Indudablemente Pablo conocía el corazón de Filemón, sabía quién era y sabía cómo iba a actuar, pero no le exige, le suplica que actúe de esa manera y le exige que dé un poco más. Y eso es un llamado de atención para nosotros también. Yo creo que el Señor espera que hagamos un poco más de lo que Él nos pide que hagamos. Que seamos más generosos de lo que Él nos pide que seamos generosos. Y las enseñanzas de la palabra son importantísimas en cuanto a la generosidad. Hablamos en la primera parte precisamente de que cuando nosotros tenemos fe, entonces nosotros entendemos que somos generosos. La fe produce generosidad en nosotros. Y en todos los aspectos de la vida produce generosidad en ver con compasión y ser generoso con el que está necesitado de Cristo, del amor de Dios, con alguien que está buscando ese amor de Dios. Pero no solo eso, también la generosidad de ayudar al que está en necesidad, ayudar al que tiene hambre, al que tiene problemas y que necesita de nuestra ayuda. Eso solo brota de un corazón nuevo, regenerado, de alguien que ha nacido de nuevo, que tiene fe y que entiende el amor de Dios y que entiende que el amor de Dios en él produce esa generosidad y ese deseo que nace de ayudar a los demás. Y eso es lo que está suplicándole Pablo a Filemón, que ese corazón generoso abunde más y más en generosidad. Y es la lección para nosotros también hoy, que abundemos mucho más y más en generosidad, que seamos generosos, que veamos al necesitado y que nuestro corazón se quebrante y se mueva por la fe a dar con generosidad.
Y creo que es un llamado igual pertinente para nosotros los cristianos en cuanto a nuestras ofrendas en la iglesia, en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer, pensando en las palabras de Pablo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, sabiendo que aún vas a ser más generoso de lo que te digo, sabiendo que aún vas a dar un poco más de lo que se espera que te dé, que tú des. Y tiene que ver también con ese aspecto de nuestras ofrendas y nuestros diezmos para el funcionamiento de la obra de Dios, que demos más abundantemente con generosidad para sostener la obra del Señor. Y esas son lecciones maravillosas que la palabra de Dios nos enseña a nosotros en este libro de Filemón. Y si usted se toma el tiempo de leerlo y de meditar en cada porción, se va a dar cuenta cuántas enseñanzas más aún. Yo creo que Pablo, cuando escribió esta carta, nunca pensó cuánta gente iba a leer esta carta y cuántos corazones iba a impactar esta carta. Y luego dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tenía el deseo de llegar a Colosas y oraba para que Dios le permitiera llegar a ese lugar, y probablemente llegó, no sabemos más, probablemente viajó y estuvo en Colosas. Y los últimos versículos dicen, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Epafras era un colaborador de Pablo que fundó iglesias en Colosa. Marcos es este joven Marcos que escribió el Evangelio de Marcos, que en un momento en los viajes misioneros de Pablo tuvo que regresarlo por su inmadurez, pero más adelante reconoce lo necesario que era Marcos para él. Aristarco era un cristiano que siempre estaba asociado con Pablo. Y Aristarco, un cristiano, siempre está asociado en todos los pasajes que vemos su nombre con Pablo. Lucas es el escritor del libro de Lucas y del libro de los Hechos, también colaborador de Pablo, y Demas. La Biblia lo describe como un fiel ayudante de Pablo, un colaborador cercano de Pablo, pero que en un momento dejó a Pablo, abandonó a Pablo. Y esta última sección tiene enseñanzas muy interesantes. Este grupo de hermanos, este grupo de colaboradores de Pablo, tenían una comunión constante con Pablo. Comunión de amistad, de cercanía, pero también una comunión de trabajo en el ministerio. Eran hombres que estaban dedicados a predicar el evangelio, a trabajar, y por eso les decía, y yo creo que cuando Onésimo recibió a Cristo, estos hombres ayudaron al discipulado de Onésimo, a la enseñanza de la palabra de Dios, que conociera verdaderamente al Señor, porque cuando alguien conoce a Cristo, ese es un momento, es un milagro. Cuando el Espíritu Santo de Dios abre nuestro corazón y nuestra mente para entender el Evangelio, porque el que realmente abre nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios, y entonces uno ve la luz del Evangelio delante de sus ojos y entiende la necesidad profunda del corazón de recibir a Cristo. Ese es el primer paso de nuestra fe, pero luego viene el crecimiento nuestro, el conocer a Cristo, el leer las Escrituras, el ser discipulado en la palabra de Dios para crecer en nuestra vida espiritual, y es donde la vida se va transformando. El convertirnos a Cristo es un milagro instantáneo donde el Señor transforma nuestro corazón y nos da nueva vida, nos regenera, nos hace nuevo, pero viene un proceso de crecimiento, un proceso de maduración que es la santificación, y este hombre creo que fue instruido por estos hombres también, Onésimo, por estos colaboradores de Pablo que tenían comunión entre ellos, que trabajaban juntos para el Evangelio, para el engrandecimiento del Evangelio, y que se dedicaban a discipular a la gente, porque aquí vemos a un hombre, Onésimo, realmente convertido al Señor, un hombre que maduró, porque Pablo está recomendándolo a él, recomendando a un hombre que realmente nació de nuevo, renació. Era un cristiano convertido de nuevo. Y creo, hermanos, que esa comunión que está enseñando este último pasaje no es simplemente la salutación. Les dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Él está mandándole a Filemón el saludo de todos sus colaboradores. Son hombres que están en comunión, que trabajan juntos, pero más que un saludo que podamos extractar de aquí, es una enseñanza para nosotros de lo importante que nosotros tengamos una vida de comunión con nuestros hermanos. Debe existir esa comunión entre nosotros, esa comunión de convivencia, pero también de trabajo en el ministerio. Nosotros, hermanos, especialmente, porque todos nosotros hemos recibido a Cristo, porque somos hijos de Dios, porque hemos entendido el Evangelio, porque nosotros trabajamos para un mismo Señor, para un mismo Dios, y nuestros propósitos son los mismos: hacer que el reino de Dios crezca en la tierra, predicar el Evangelio a toda criatura. Y creo que nosotros debemos de buscar esa comunión, debemos nosotros de fomentar esa unión, esa comunión fraternal, y debemos esforzarnos nosotros por hacerlo. Debemos dedicar tiempo a cultivar con nuestros hermanos que están cerca esa comunión, ese deseo del trabajo, ese anhelo por servir al Señor, ese anhelo de tener un ministerio que engrandece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que le da la gloria al Señor. Debemos dedicarle tiempo. Y ¿saben qué? Especialmente porque cuando uno está en el ministerio, quizá no todo el mundo le cae bien, pero también es importante saber que uno también no le cae bien a todo el mundo. Así que es un trabajo mutuo. Es difícil porque a veces hay gente con la que uno no simpatiza mucho en la iglesia, a pesar de que son creyentes. Y ninguno me puede negar que pasa eso en su corazón. Si a alguien no le pasa, bendito sea, y qué bueno que el Señor ha hecho sobre en su corazón. Pero creo que tenemos gentes con las que tenemos algunos roces, algunas dificultades, pero nuestro llamado es a nosotros a esforzarnos, a fomentar esa comunión, porque somos hijos de un mismo Señor, de un mismo Dios, porque nuestro propósito al final es el mismo. Aunque tengamos diferentes ministerios y hagamos diferentes funciones en la iglesia, al final el propósito de nosotros en la vida es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, compartirle a la gente las buenas nuevas de salvación, que la gente vea a Jesucristo. Y si tenemos ese mismo propósito, hermanos, debemos de trabajar nosotros en esa comunión, en el esfuerzo de desarrollar un trabajo ministerial que glorifique al Señor. Así que, hermanos, eso pasa constantemente. Hay diferencias entre nosotros y debemos orar, pero sobre todo debemos dedicar tiempo y esfuerzo a cultivar las buenas relaciones con nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que nos está enseñando esto. Debemos de cultivar las buenas relaciones con nuestros hermanos en la fe. Y ese es un trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos constantemente, y no es del pastor. No es del pastor. Quizá Pablo aquí es el que está al frente, pero los demás colaboradores, Marcos, miren cómo son las cosas. Marcos en un momento tuvo que apartarlo Pablo y no dejó que fuera con él. Pero Marcos siguió madurando, y en un momento lo vuelve a tomar Pablo porque lo necesitaba también. Así que nosotros no estamos para despreciar a nadie. Aunque igual, digamos, Demas se apartó de Pablo y no sabemos qué pasó, pero no es nuestro llamado a dejar que se vayan, sino a mantener una relación de comunión, de ministerio, de trabajo. Ahora, solo pónganse a pensar esto. Pablo estaba preso y está hablando de esta comunión en el ministerio, en el trabajo ministerial, y esa comunión como hermanos. Pablo está preso. ¿Qué hacía Pablo para cultivar amistades? Estando preso, ¿cómo podía él cultivar amistades? Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenía Pablo en su corazón, aún estando prisionero? Porque Pablo se reconoce prisionero de Jesucristo. Pero prisionero de Jesucristo no porque estaba predicando el Evangelio, sino porque el propósito del Señor era que estuviera Pablo en ese lugar, que Pablo estuviera ahí detenido, y Pablo lo comprendía. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Aún en las circunstancias difíciles, él entendía que lo que estaba sucediendo era el propósito de Dios para su vida. Pero ¿cómo hacer amistades?
en situaciones tan complicadas y difíciles, ¿sí? Quizá porque mucha gente se encierra en sus dificultades y en sus angustias y se ensimisma con sus preocupaciones y sus problemas. Pablo podría haber hecho eso y podría estar lamentando estar preso. Pero sin embargo, cuando uno lee a Pablo preso, lo ve a un hombre gozoso. Y así lo vio Onésimo, porque Onésimo lo ve encadenado y está hablando de libertad. ¿Cómo podía ser un hombre libre si está encadenado? Porque la verdadera libertad se encuentra en Cristo y lo entendió Onésimo, lo comprendió. ¿Y saben qué? Uno entiende muchas veces cómo la gente no está esclavizada únicamente físicamente por un amo, sino está esclavizada al pecado, a la inmoralidad, a la mentira, a los vicios. Este hombre que era esclavo encontró la libertad en Cristo. Y saben una cosa tan importante, es que Pablo estando preso pudo hacer amigos porque lo que tenía en su corazón era Cristo. Porque él había entendido que para él el vivir era Cristo. Como dice la misma Escritura, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso estaba en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo. Era lo que él tenía en su corazón, era lo que salía en su boca. Entonces, ¿cómo hacía amistades? Predicaba el Evangelio. Muchos, creo yo, muchos que llegaron presos, que estaban esclavos del pecado, de los vicios, de la inmoralidad, llegaron cerca de Pablo y escucharon lo que Pablo tenía en su corazón y se convirtieron a Cristo. Y uno de ellos fue Onésimo y otro fue Filemón. Mis hermanos, no tenemos excusas. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra plática, nuestras conversaciones deben de ser de lo que tenemos en nuestro corazón. Hablar de Cristo. Donde trabajamos, la gente tiene que saber de Cristo. Donde los jóvenes estudian, la gente debe saber de Cristo. En el vecindario, la gente debe saber lo que les compartía estos niñitos que empezaron a llegar a la casa durante 2 semanas a escuchar el libro de Marcos. Tienen necesidad en su corazón y hay mucha gente alrededor nuestro, cercana, que necesita de Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, de la abundancia de su corazón va a hablar su boca, de lo que usted tiene en su corazón, su boca va a hablar. Y es la manera en la que Pablo logró hacer amistades. Hablar de Dios todo el tiempo, compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio no solo transformó a Onésimo y a Filemón, el Evangelio ha hecho una transformación profunda en la vida del apóstol Pablo. Y por eso él tiene eso en su corazón. Por eso habla de Filemón con tanto amor y sabe del amor que él tiene y de la fe que él tiene, de su generosidad, y entiende que esa transformación que él recibió, que Filemón también la recibió Onésimo. Y estos hombres que están con él, que están en comunión con él, que están en el ministerio, que están trabajando, son hombres transformados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta para nosotros, y es el reto que les quiero dejar: ¿qué hacemos nosotros para hacer amistades con la gente que nos rodea? ¿De qué manera nos hacemos amigos de los demás? Es fácil hacer amigos con el licor, con las fiestas, con la música. Es fácil, porque es lo que el mundo quiere, lo que el mundo vive. Pero nosotros debemos aprender, como el apóstol Pablo, a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En todo momento, bajo cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, en los tiempos de prosperidad y en los tiempos de escasez, de la abundancia de nuestro corazón, tiene que hablar nuestra boca. Y por eso al final, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia. Creo que este llamado de atención último es un llamado no solo para Filemón, es también para Onésimo, pero es también para la gente de la iglesia en la casa de Filemón. Esa gracia. ¿Cómo es importante que Pablo le dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y yo pienso que cuando Filemón leyó la carta, en su corazón ha de haber habido conflicto, es decir, ¿cómo puedo recibir a este hombre? ¿Cómo puedo yo perdonar a este que se fue huyendo?
No dice la Escritura que Onésimo haya robado a Filemón, no dice, simplemente dice Pablo, si algo te debe yo lo voy a pagar, si te hizo algo yo lo voy a pagar. Pero al final, ¿cómo conjugar el perdón de estos con un montón de esclavos a su alrededor? ¿Cómo hacerlo? Y por eso Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y nosotros, hermanos, necesitamos esa gracia del Señor todos los días en nuestra vida y especialmente con nuestras relaciones, con nuestra familia, pero especialmente con la familia de Dios, con nuestros hermanos en la fe. Una iglesia crece cuando la iglesia tiene comunión, cuando tenemos comunión con nuestros hermanos, cuando nosotros entendemos y comprendemos que así como nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, nosotros también necesitamos que nos amen a nosotros. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Y también quizá no le caigamos bien a todo el mundo. Pero nuestro trabajo como creyentes es trabajar por la unidad y la comunión de los siervos del Señor con el propósito de predicar el Evangelio y de que muchos vengan al conocimiento de Cristo y para que muchos sean salvos y para que muchos sean perdonados sus pecados. Así que mis hermanos, ese es nuestro trabajo y es nuestro esfuerzo. Este libro tiene muchas enseñanzas y no lo lea una vez, léalo 2 veces, léalo 3 veces, medite y pregúntele al Señor, ¿qué me tienes tú que decir a mí? Y sé que el Señor nos habla a través de su palabra y por eso decía al principio, nos habló a través de la historia el Señor, nos habló a través de los salmos y proverbios, de los libros poéticos, de los libros de sabiduría, de los libros proféticos, de los evangelios y también a través de estas cartas y especialmente esta que era una carta personal. Mis hermanos, el Señor espera que nosotros hablemos de Cristo, como Pablo, como Filemón, e indudablemente dice, me es útil en el Evangelio Onésimo hoy, porque este hombre también se dedicó a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo menos que usted puede hacer hoy, mañana y todos los días, proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por este día, Señor, gracias porque podemos compartir esta palabra. Bendícenos en este día, Señor, y permítenos alabarte y glorificarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos alabado al Señor cantando juntos, leyendo su palabra, escuchando, hermanos, el mensaje de la palabra en voz del pastor. Y también podemos alabar al Señor a través de nuestras ofrendas. Ustedes pueden participar. El número de cuenta va a aparecer en esta transmisión. Es una forma más de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Quiero despedir este tiempo, hermanos, orando. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa mañana, por este tiempo de comunión especial que tenemos contigo, como iglesia, como familias. Gracias, Señor, porque podemos adorar y glorificar tu nombre todos. Y como decía el Salmo 148, que todo lo que respira alabe al Señor, todas las cosas que te alaben, todos los seres humanos de cualquier edad que te adoremos y que te alabemos, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de hacerlo. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.